Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Manuel Pinto, analista en XTB, un placer estar con todos vosotros. Vamos a empezar con este vídeo con el análisis del ETF DSD.fr, que es un ETF que replica el DAX alemán a la inversa, multiplicando por 2 el movimiento, en el mes de los ETFs con XTB. Este mes, en agosto, con XTB podrás darte de alta y recibir de manera totalmente gratuita cada martes y cada jueves el análisis que hagamos de un ETF que bien pueda ser, como todos sabéis, pues sobre un índice, una divisa, una materia prima, un sector, una idea temática, ¿no? Pues sobre diferentes ideas que iremos viendo en este mes de agosto, que desde luego, aunque estemos de vacaciones, no descansa el mercado, y en este caso vamos a realizar un análisis del por qué creemos que el índice alemán, el DAX alemán, podría sufrir durante estas próximas semanas o durante los próximos meses correcciones importantes en su cotización. Procedemos a ello. Como podéis ver, la primera diapositiva, lo que vamos a hablar es del Producto Interior Bruto, uno de los datos macroeconómicos más relevantes a nivel nacional, y que en este caso podemos ver en la esquina superior izquierda datos de PIB trimestral, abajo a la izquierda datos de PIB anual, y cómo la evolución desde luego pues ha sido a la baja. En el dato trimestral que conocimos de hecho el pasado viernes, crecimiento del 0%. Es verdad que todavía no estamos en crecimientos negativos como ha ocurrido en Estados Unidos con una recesión técnica de 2 trimestres consecutivos en negativo, pero como podemos ver sí que es verdad que la tendencia es a la baja tanto trimestralmente como anualmente, como decimos, como podéis ver en la gráfica abajo a la izquierda. Arriba a la derecha, la comparación, el crecimiento de Alemania, crecimiento de Producto Interior Bruto Alemania anualizado tanto de 2022 como las proyecciones 2023 del Fondo Monetario Internacional, comparativamente Alemania y el G7. Como podemos ver, apenas son Italia y Reino Unido países que puedan tener una proyección de crecimiento inferior a Alemania en 2023, a lo que han sumado no solo la inestabilidad económica, sino también la inestabilidad política. Una vez que se pueda resolver, pues igual incluso quedar por debajo de ambos países. Sin embargo, la suma ya de por sí de ambos años, 2022 y 2023, nos da una proyección inferior comparativamente al resto. Y como podemos ver abajo a la derecha, la comparación entre el crecimiento interior bruto de Alemania y el índice IFO, el cual va por delante, como podemos ver en los diferentes datos del índice IFO, que es una encuesta sobre 7.000 ejecutivos en Alemania y que en el caso de funcionar como ha funcionado en los últimos años, pues nos estaría dando una proyección de un crecimiento de Producto Interior Bruto, como podéis ver en pantalla, de un -4, -6%, -5% aproximadamente, y que desde luego pues sería un dato demoledor sobre la economía alemana. Datos muy relevantes que vemos ahora, por ejemplo, arriba a la izquierda, déficit de la balanza comercial, el segundo país exportador a nivel mundial y que desde luego pues, ha tenido un dato, desde luego, pues, con importaciones muy altas. ¿Por qué han sido este dato? Pues por la debilidad que ha tenido el euro, esas importaciones al euro al valer menos pues se han convertido en un cambio mucho mayor y además unas exportaciones que al euro valer menos pues han bajado, sumado a una posible desaceleración económica, como es lo que estamos viendo, ha hecho que la balanza comercial entre en déficit. Más datos, inflación, esquina superior derecha, como podemos ver, inflaciones ya por encima del 8% que estamos viendo en Alemania y que nos va a llevar desde luego, como vamos a ver en la siguiente gráfica, a decisiones por parte del Banco Central Europeo de restricción en la política monetaria. Primero, datos de IFO, como veíamos previamente abajo a la derecha, en los que ya vemos caídas significativas hasta niveles de 80, y de índice GFK, que es encuestas no tanto a ejecutivos, sino a nosotros, a los consumidores finales. 3.000 encuestas, consumidores finales, que peligroso el dato, no solo es inferior a la crisis económica de 2007 y 2008, sino también en el pleno momento del coronavirus, de la crisis de coronavirus, de la pandemia de coronavirus, que como podemos ver en el dato, se encuentra actualmente por debajo. Datos de desempleo que vemos arriba a la izquierda, es verdad que son datos muy buenos, datos de un 5,3 de desempleo, es apenas pleno empleo, sin embargo es verdad que la tendencia está siendo alcista, también derivado de mayores solicitudes por los inmigrantes ucranianos, pero también es un dato que nos ha llevado, cada vez que hemos visto recesiones significativas y nos hemos fijado en los datos de empleo, estábamos en pleno empleo previamente a esas recesiones, ¿no? Es un dato, por tanto, que es rezagado de la economía real.
Más datos, PMI servicios, PMI manufactureros, arriba a la derecha, abajo a la derecha, y que nos dan indicaciones por debajo de 50. Por debajo de 50 estos datos ya nos dan una señal de contracción en la economía, por encima de 50 ya es expansión, y por lo tanto ambos han caído ya por primera vez durante estos últimos meses por debajo de 50. También importante, abajo a la izquierda, datos de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Como sabemos, pues hay países mucho más endeudados, nosotros mismos, Italia, Japón, Estados Unidos. Alemania no es un país, desde luego, que destaque por el endeudamiento que tiene, pero si vamos viendo una tendencia al alza del endeudamiento y vamos viendo que ese valor de esa deuda, como vamos a ver en el siguiente punto, va a valer más, se encuentra en un conjunto peligroso. Aquí es lo que estábamos diciendo, arriba a la izquierda, datos de los bonos gubernamentales de las 4 principales economías en Europa, datos de los bonos del Bund alemán a 10 años, italiano, francés y español, como vemos también incrementándose la prima de riesgo, ese diferencial entre ese bono alemán, que es el más seguro, y el bono de cada uno de los países, y que nos está llevando a tener más deuda, como decíamos antes, y ese valor de deuda incrementándose. Ojo, esto no es solo importante para los países, también para las empresas. Al final hay que tener en cuenta que las empresas se financian con el bono de referencia de ese país más un credit spread, ¿no? Más un spread de crédito, que ya cada empresa, pues depende del rating, de la solvencia, de la evaluación general, pues va siendo más o va siendo menos. A más riesgo, pues más rentabilidad, ¿no? Y en este caso lo que estamos viendo pues es una tendencia al alza de los bonos, también con las palabras de Christine Lagarde y las decisiones de Christine Lagarde, subida de tipos de 50 puntos básicos que conocimos la semana pasada, subida de tipos que posiblemente veamos en el mes de septiembre de otros 50 puntos básicos y que por tanto nos lleva a un programa de subida de tipos realmente alto para lo que está siendo en los últimos años Europa. Otro de los riesgos que estamos viendo, el Rin, no se habla mucho, pero debido al cambio climático la capacidad del río va bajando, eso lleva a que haya menos posibilidad de comercio y que las cadenas de suministro, si estamos ya viendo una desaceleración económica, restricciones en China de coronavirus y además pues en Alemania le podemos sumar a menos movimiento debido a una menor capacidad, pues se está convirtiendo también en otro de los futuros riesgos y uno de los principales que vemos, sin duda alguna, Italia, ¿no? Como podemos ver abajo a la derecha, Mario Draghi, dimisión hace un par de semanas como primer ministro italiano, convocatoria de elecciones en el próximo mes de septiembre y la deuda que sigue creciendo en Italia. Como decíamos antes, más deuda y más valor de deuda se convierte en un cóctel peligroso. ¿Y sabéis quién es uno de los países o el país que más deuda tiene Italia? Alemania. Si hablamos de riesgos y que ha estado en las noticias en las últimas semanas, pues desde luego el suministro de gas por parte de Rusia a Alemania. Ya hemos visto que se reactivó el suministro a través del gasoducto de Nord Stream la pasada semana, pero que poco a poco ha ido bajando el ritmo de suministro por parte de Rusia a Alemania. Se habla incluso de que Alemania tiene gas para 3 meses, apenas 3 meses, y que desde luego pues se originaría una crisis total dentro de la población y subidas todavía más de precios, así que por tanto pues es uno de los principales riesgos que vemos en el mercado. Y análisis técnico, pues niveles actualmente de soporte para el DSD.fr, con una primera proyección en el entorno de un 81, un 84 aproximadamente, todavía una proyección superior en el 1,99 y por lo tanto pues nos deja niveles objetivo altos que creemos que podremos conseguir gracias a este análisis del DSD.fr, como decimos, inverso al DAX alemán, preocupación que tenemos con la economía alemana por los efectos que hemos comentado en estos momentos, y esperemos que sea el primer análisis de muchos de los que reciban ustedes siendo clientes de XTB. Así que, por tanto, les animo a darse de alta en XTB para poder ver cada martes y cada jueves diferentes análisis de diferentes ETFs que puedan ser sectores, índices, divisas, materias primas o ideas temáticas, por ejemplo. Un placer haber conversado y explicado este ETF. Nos vemos en el siguiente análisis.